Bien. En esta materia, al no tener como una semana de examen, tenemos como una semana de examen al medio, tenemos como ese buffer que lo usamos también como para que ustedes también tengan cierta elasticidad para ver los temas. Con esto quiero decir que yo lo que me espero para el día de hoy es, si tienen ustedes dudas, hasta la semana 3, ¿no? La semana 4 la habilité ahora, ayer creo, y la idea es que hoy charlemos un poquito de eso para poder enfrentar el apunte más o menos con las cosas que son importantes y empezar ya a tener una serie de dudas para la clase que viene, ¿ok? En ese sentido, nosotros vamos a compartir toda la pantalla. La semana 4 que acá dice clase 4 lo voy a cambiar, esto lo voy a poner semanas, me parece un poco más interesante. Es de manejo de dependencias y métodos REST en Express, bien, métodos de transferencia de estado relacional. Estos métodos HTTP que no sé si ustedes los han podido repasar, quizás los conocemos, y que de los cuales para todo lo que es aplicaciones tipo Hola Mundo, donde nosotros solamente hacemos un request y obtenemos una respuesta, no estamos realmente transfiriendo ninguna información que se pretende persista del lado del servidor ni nada. Es una situación de comunicación que se denomina asincrónica. Los módulos de apuntes están organizados primero presentando lo que es la arquitectura limpia, Clean Architecture, cómo se organiza el código particularmente en Express. Y después vemos esto de los métodos HTTP para terminar con algo que se llama middleware, que no es para eh, tenerle miedo de que es un tema nuevo, sino que es una forma distinta de decirle a unas funciones que se ejecutan entre que una llamada llega a nuestro servidor y la estamos procesando hasta que vuelve la respuesta. Y por último, creación de rutas y manejos de solicitudes en Express. Em, ok, ustedes como también para entender si puedo tocar alguna cuestión, alguna fibra para que les den dudas. Si yo les pido, por ejemplo, un servidor que solamente tenga una página de entrada, bien, un endpoint de entrada que sea un hola mundo. ¿Ustedes están en condiciones de hacerlos con Node, con Express? ¿Saben lo que es el package.json? ¿Lo estuvieron explorando, viendo de qué se trata? ¿Entendieron lo que es NodeDemon, que lo expliqué la semana pasada? ¿Algo de eso? Sí, profe, yo por mi parte creo que sí. Tendría que probar, pero sí, me quedó bastante claro. ¿Ok? ¿El resto? ¿Cómo Por mi parte vienen? también, profe. Todo bastante claro. Ok, A mí también, profe, eso del package JSON y eso me quedó bastante claro también. bien, excelente. Lo bueno que tiene Node es que no hay complicaciones mayores al respecto de la infraestructura mínima que nosotros necesitamos. Cuando en el apunte, bien, nosotros lo que vemos después es manejo de dependencias. Yo ya les enseñé cómo instalar una dependencia, seguro lo buscaron, lo estuvieron viendo en otro lado. Lo que nosotros tenemos que entender es que este package JSON, si bien nosotros lo estamos generando de a poco a medida que agregamos librerías y dependencias y eso, cuando estemos desplegando nuestro proyecto desde cero, no tenemos que hacer un init del package, sino que ya viene en el repositorio. Con npm install, el Node Package Manager va, busca este package.json y ejecuta, instala todas las dependencias que yo tenga automáticamente. Esto hace que el software sea muy portable. Bien, yo tengo un servidor Node y eso termina siendo
que puede hacer un montón de cosas, ¿no? Hay cosas hechas en Node que con NPM se despliegan en literalmente 20 segundos y que son súper complejas y nosotros no hace falta que estemos viendo mucho ciertas cosas, ¿no? ¿Qué es importante de esto? Bueno, hay algo muy basado en el directorio de cómo organizamos nuestras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo estos proyectos. Cuando nosotros ejecutamos npm install acá, estas dependencias todas se instalan en una carpeta que se llama node modules, que tiene todas las librerías que desarrolló alguien más y están publicadas en un repositorio público de Node. Cuando alguien hace una librería que es útil y la publica, se le asigna un alias al servicio ese y este alias, em, que es el que ponemos nosotros después del install, queda como ya asociado para siempre a eso que hay alguien desarrollándolo. Si ustedes usan Express acá, esto es un alias que alguien, el que hizo Express, la gente que hizo Express, publicó esto y está en el repositorio público. Lo mismo si ustedes quieren un Nginx, si ustedes quieren una MongoDB, lo pueden ir agregando, bien, Mongoose para usar una MongoDB, lo pueden ir agregando acá. Esta carpeta Node Modules, acá hay un montón de otras cosas que vamos a explicar ahora. Es una carpeta que nosotros no queremos publicar porque es particular de mi sistema y está llena de librería que ya está en otro lado. Está llena de código que ya está en otro lado. Ustedes, la pregunta es, ¿utilizaron Git alguna vez? Sí, profe. Ujú. ¿El resto? Yo lo usé el año pasado para cargar un desempeño que nos tomaron. Ujú. Bien. Git es una de estas aplicaciones que nosotros usamos para gestionar código. Es importante que lo vayan aprendiendo. No lo vemos en esta materia. Esto es algo que hay que hacerlo más en un taller. Está bueno sé que lo van a ver cuando estén haciendo los trabajos finales y eso. Hay dos cuestiones muy básicas que entender con Git. Git clone es para clonar un repositorio. Bien, acá nosotros ponemos la URL del repositorio. http www.github.com bla bla bla. Si queremos actualizar, ahí ya copiamos todo lo del Git. Si queremos actualizar, Git pull, sacamos las actualizaciones del repositorio y lo que no van a hacer ustedes hasta que no tengan su propio repositorio es los comandos para subir cosas al repositorio. Con estos dos, ustedes ya pueden ir teniendo un repositorio para ir haciendo cosas, o si yo les paso un repositorio, ir bajando como estructuras básicas y código de ejemplos y cosas que vamos a ir viendo acá en clases o en las reuniones estas, que por ahí está bueno tenerlas a mano de referencia, además del apunte. Em, una cosa que es importante cuando nosotros estamos trabajando con Git es tener en cuenta de las cosas que no son parte de nuestro proyecto, sino que son parte de nuestro deployment. Una de esas es la carpeta node modules y otra de esas es el archivo .env. Ahora vamos a ver de qué se trata eso y es un poco de la respuesta de cómo organizar nuestro directorio. Resulta que nosotros venimos de Java. La mayoría, o los que vienen de Python, un poco, si han visto programación orientada a objetos en otro lado, la organización de las carpetas en Java es esta organización en paquetes. Y en general es una organización que es un poco, si estamos haciendo una aplicación nosotros, nuestra no es tan estandarizada, pero en general, por ejemplo, si ustedes usan Maven, siempre van a tener una carpeta que es src para el código fuente. Y acá, si ustedes un, tienen clases de utilidades, le van a poner utils a una carpeta. Si ustedes tienen una clase que
un montón de clases que tienen, por ejemplo, no sé, auto, moto, estas cosas que vemos con programación orientada a objetos. Van a tener una carpeta que es vehículos, ¿no? Y van a organizar el código de cierta forma para que sea más fácil navegarlo y sea más fácil entender dónde están las responsabilidades de cada cosa. En los servidores web, particularmente Node, tenemos una organización de directorio que le llamamos Clean Architecture. Se los pongo así porque no lo van a ver como una forma ordenada de hacer carpetitas en un directorio. Esa es la forma criolla de decirlo y es la forma en la que lo vamos a entender. Y lo que nos permite a nosotros es modularizar nuestro código de forma de que esté más organizado y que no tengas archivos de 150 líneas de código, porque lo que nos va a pasar al principio cuando estemos trabajando, por ejemplo, este server.js, ¿no? Em, yo uno de los últimos ejemplitos que había dado en una de las reuniones era, bueno, ¿qué tal si yo quiero, les había puesto como un título, ¿no? Les había puesto acá H1 y un Hola Mundo, bien, para tener una cosa en hipertexto que viéramos en el navegador. Bien, pero fíjense que esto ya empieza a ser bastante engorroso, ¿no? Imagínense una página web con un montón de estilo y cosas, que tengas todo metido acá en el server.js. ¿Se imaginan una página grande, no? Esto sería imposible de leer. Obviamente que no es lo que hacemos. Lo que hacemos es poner el contenido el contenido estático, por ejemplo, la estructura de la página web en un lado, las rutas en otro, si tenemos una app de autenticación en otro lado y vamos llamando lo que nos hace falta, de modo de que no esté toda la implementación en un solo lugar. En este caso, por ejemplo, este server, fíjense que no, server.js, despliego en el 3005 acá. Tengo justo una computadora virtual acá abierta. Wait. Chao. Em, Vamos acá. Localhost. Perdón, 3005. Y mi servidor está corriendo. Y una foto de un gatito hermosa. Ahora bien, esto no es una forma limpia de programar un servidor web. Funciona, pero no es lo que vamos a querer nosotros. Lo que vamos a hacer nosotros es una arquitectura limpia. ¿Bien? Al principio acá está cómo instalar Express, cómo llamar a Express, esto ya lo vimos, ¿no? Es un repasito. Em, el enfoque de esto es lograr básicamente una buena mantenibilidad, que significa que alguien puede entrar a nuestro código y saber dónde están las cosas. Esas personas podemos ser nosotros mismos en el futuro. Los principios básicos de la arquitectura limpia es independencia de la infraestructura, bien, dependencias unidireccionales, separación de responsabilidades, y esta es la que más nos va a interesar acá. Cada capa tiene una responsabilidad específica. Las capas externas se encargan de la interacción con usuario y los sistemas externos, mientras que las capas internas se centran en la lógica del negocio y las reglas que no deben cambiar la infraestructura. Em, Nosotros tenemos lo que se llama lógica de negocios en el software, sobre todo en este software que está orientado a hacer desarrollo web, porque es como que nosotros somos proveedores de un servicio y los que usufructúan, ven nuestra página web, son clientes, ¿no? Algo que ya les suena. Bien, ustedes vienen un cliente, un usuario. Esto es un lingo habitual en la arquitectura de software, porque está muy orientada a negocios y servicios. Em, Acá ustedes tienen ejemplo en programación orientada a objetos, por eso les había empezado a decir esto. No me interesa que
Ahora lo veamos ahora. A mí lo que me interesa es empezar a ver cómo organizar mejor nuestro código. Parte de eso es estructurar el proyecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es entender cómo armar nuestro árbol de nuestro árbol de código, nuestro directorio y dónde ponemos cada cosa. Nuestra carpeta source va a tener nuestro código fuente, lógica, programas. Entidades, vamos a tener los objetos con los que nosotros vamos a querer, por ejemplo, las clases con las que vamos a querer instanciar objetos, igual que en Java. Si tenemos nosotros en la lógica de negocios un usuario, un administrador o un mediador, admin.js lo vamos a poner en entidades. Bien, son cosas que pueden tener identidad propia. Por ejemplo, si podemos desarrollar lógica de casos de uso para las entidades, crear usuario, designar admin. Em, Podemos desarrollar interfaces, controladores, frameworks, como para tener una base de datos, etcétera, etcétera. No hay una regla que te diga que tienen que estar todas las carpetas que vamos a ver nosotros en en un directorio de arquitectura limpia. Va a cambiar de acuerdo a cómo estemos estructurando nuestro proyecto. Lo importante es entender cuáles siempre medio que están y dónde tenemos que ir poniendo cierta parte de nuestro código. Em, Hay una cosa que se llama MVC. ¿La han escuchado hablar? Sí, profe, con Bueno, Java. tiene que ver con esto. Es aplicar medio un MVC al directorio. Tenemos modelo, vista y controlador. Vista, todo lo que está en frontend, que hace contacto con el usuario. Controladores es toda la interfase que hay entre los botones que se aprietan y la lógica de atrás, y el modelo que es justamente lo que interacciona con los distintos frameworks y las distintas cosas que estamos haciendo. Bien, fíjense que en Express tenemos que separar la aplicación en capas bien definidas, como entidades, casos de uso, interfaces y frameworks. Una estructura típica de un proyecto Express se ve así, como tenemos acá. Módulos de dependencias, node modules, esta nosotros no la tocamos, se crea sola, no nos interesa, la hace npm. Public, vamos a tener lo que se llaman archivos estáticos. Significa que es contenido que se sirve tal cual al usuario, como los archivos de estilo de cascada, imágenes o scripts de JS que son en general cosas muy simples, ¿no? No estamos hablando de cosas de procesamiento de backend, sino cosas que se procesan del lado del usuario. En general tienen que ver con hacer que, no sé, el menú salte y rebote y cosas medio que son gráficas. O si necesitas hacer una suma o una operación aritmética del lado del usuario, en general estos scripts van acá. Después tenemos nuestra carpeta de código fuente, source. Acá va a haber lógica. Bien, y vamos a dejar el chat acá acostado. Y acá tenemos controladores, middlewares, modelos, rutas, servicios y utilidades. Acá tienen todos los comentarios de dónde pondríamos cada lógica, archivos.js, de acuerdo a lo que estén haciendo. En las semanas que vienen van a haber un montón de controladores, middlewares y cosas. Y bueno, acá ya saben dónde tienen que ir poniéndolos. Si no, ¿qué pasa? Te queda un choclo de archivos todos los puntos JS en una misma carpeta, y si querés encontrar dónde está algo, es desastre, ¿no? Bien. Vistas, en views lo que vamos a poner nosotros es el, en general el hipertexto que va hacia el usuario, que es el HTML en la mayoría de los casos, pero muchas veces lo que acá vamos a tener nosotros es también alguna suerte de pseudo lenguaje que se utiliza para no tener que estar escribiendo capas directamente
un HTML, un JS o ese tipo de cosas. En config vamos a tener archivos de configuración para bases de datos, entornos o lo que sea. Logs, vamos a guardar los logs si se genera alguno. Esto es mensajes que se generan, por ejemplo, si nosotros estamos tratando de establecer conexión a una base de datos, algo que vamos a hacer, no sé si la semana que viene o la otra desde nuestro servidor. Si no se pudo, por ejemplo, podemos generar un mensaje de log que nos avise acá que va un archivo que está acá adentro y bueno, nosotros podemos ir y ver qué falló en nuestro server si no estamos prestando atención a la consola, por ejemplo. El punto env, que son las variables de entorno, que les dije recién que es bastante importante. Y después app.js, que es el punto de entrada de nuestro server, y package.json, que ya sabemos lo que es. Bien, no es súper complicado, pero bueno, nos dice la lógica de cómo tenemos que organizar nuestra aplicación. Vamos a ver entonces, fíjense que mi server.js, que yo lo hice de forma naive, con Express, fíjense que acá tengo la dependencia, acá estoy instanciando esa dependencia, acá estoy declarando un puerto adentro del código de forma hardcodeada, y acá empiezo a declarar no solo las rutas, sino que también estoy declarando la lógica de la ruta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el usuario me- el usuario le pega a ese endpoint? Y hablar acá, fíjense todo esto. Tengo metido código CSS acá, tengo metidos el HTML, una ruta, todo muy feo. ¿Me vienen siguiendo? Sí, 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 profe. profe. Sí, profe. Bien, ¿cómo se reemplaza esto con cómo se ve con arquitectura limpia? ¡Pum! Así. Mucho más lindo, más limpio y ordenado. Y está mucho más claro dónde está todo. ¿Qué tengo acá? Tengo mi middleware separado acá, que nosotros no lo hemos visto como middleware, pero por ejemplo, de Express nosotros usamos unas funciones que son para transformar JSON a texto o objeto a JSON, bueno, y viceversa, y poder manejar JSONs adentro. Em, Tenemos una funcionalidad que nos deja servir archivos estáticos en public. Acá vamos a tener nuestro archivo de estilos, nuestras imágenes, que no hay acá ahora, que tampoco las vamos a querer hostear en nuestro server, acá no importa, y los JavaScript si los hubiera. Las rutas, fíjense que nosotros definimos esto en otra parte de nuestra lógica. No vamos a poner acá todos los endpoints que tenemos, sino que los vamos a definir en otro archivo para que no esté desordenado. Sí, vamos a definir, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros tenemos, no existe la ruta, ¿no? El famoso 404. Entonces tenemos rutas que existen, rutas que no existen. Un handler de errores lo ponemos al último porque una vez que llegamos, como se dice, una vez que llegamos al último paso y no podemos ejecutar nada, tenemos un error. Y a lo último, directamente empezamos con este que sí siempre tiene que estar, que es para hacer un binding al puerto de la computadora. Y esencialmente exponer nuestro servicio a un puerto. Bien, acá arriba tenemos todo lo que son las dependencias. Y lo que estamos haciendo nosotros es importando código de otras carpetas. Es como si en la computadora en realidad estuviera todo junto, pero lo estamos organizando para tenerlo en archivos separados porque si no es un desorden total andar leyendo esto. No nos vamos a preocupar mucho por esto. Lo que es acá static public, lo único que tienen que saber es que esta carpeta entera va a estar expuesta y la puede acceder cualquiera que acceda a nuestro servidor. Es decir, que no esconde lógica como si hace Node con sus rutas. Rutas, vamos a hacerle un poco de zoom.
Fíjense, app use, y acá lo que yo hago es incluir las rutas que tengo en donde. El punto significa donde yo estoy parado, carpeta source, rutas. Vamos a ir a rutas. Y fíjense que acá tengo mi ruta home, get, y tengo mi ruta hello que la había hecho para hacer una ruta donde tomo parámetros de la URL. Bien, no importa. La cuestión es que acá tengo mis rutas definidas y las voy a ir definiendo todas acá. Si yo quiero agregar otra ruta, la agrego acá, pero la lógica no la pongo acá. Acá lo que pongo es la ruta. ¿A dónde pongo la lógica? En los controladores. Y en Source Controllers, fíjense que acá yo voy a poner la lógica que quiero que se ejecute cuando el usuario entre a un endpoint. Bien. Mi página.com barra hello. De barra hello va a ejecutar esta función que está acá. Bien. Hello controller, get greeting. Hello controller, get greeting. Lo que hace es devolver un mensajito, que es un hola mundo, básicamente. Y así voy organizando mi código, de tal forma de que está todo bastante separado. Si yo quiero agregar otra cosa, es bastante fácil. Bien. Router, get, todo. A ver, adiós, ¿no? Entonces, creo otra lógica, donde pongo la lógica en controladores. New file, adiós, controller.js. Y voy generando la lógica así. Y no me quedan archivos que son un choclo enorme, sino que todo está bastante ordenadito y solito lo voy aprendiendo, ¿no? A medida que voy programando. Bien, ¿hasta acá me siguen? Sí, sí, profe. Sí, Sí, profe. Ok. Acá hay muchas cosas que no van a estar, bien, yo les mostré, imágenes no hay, JS no hay. Vamos a ver qué pasa con el homepage, ¿no? Que era tan feo acá, todo esto. Para que no, correte, ahí está. Home controller, get homepage es un método de este home controller que tengo acá, que lo estoy importando, se llama home controller porque lo que hago acá yo, fíjense, le puse un nombre más cortito para no tener que poner acá require, bla, bla, bla. Es como que le doy una etiqueta a todo ese archivo. Vamos a home controller y vamos a ver que acá, get homepage, me devuelve este HTML, pero fíjense que este HTML ahora está intervenido con placeholders que son, si alguno trabajó con PHP, es muy parecido a PHP esto, ¿no? Es una forma de escribir strings y reemplazar cosas adentro de la string más fácilmente, ¿no? En Python, no sé si lo recuerdan, Java no tiene, Java se puede hacer esto, pero en Python era fácil porque uno ponía f bla, 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 y después acá variable. Es parecido a hacer eso en Python. En, en Java se puede hacer esto, pero es bastante más engorroso. Y no tengo más la lógica del estilo metida acá adentro. ¿Ven que el server acá tenía el estilo acá y todo esto? No, acá no está. No está porque lo que voy a hacer yo es cargarlo desde acá. Fíjense. Esto está en casi todas las páginas web. Lo que hago es, como ahora la carpeta public está totalmente expuesta, el cliente puede ir directamente a mi página web barra CSS, barra styles.css y adjuntarlo a su página web. Entonces mi página web va y busca el estilo ahí. Acá en public voy a CSS y acá está el estilo, ¿no? Vamos a montar ahora sí mi app.js con arquitectura limpia.
Vamos a ir acá. Mi servidor está corriendo. No hay ningún problema. Está mi gatito. Y supónganse que ustedes quieren cambiar el color. Tienen acá el estilo. Vienen y dicen, no, el fondo de la pantalla, el fondo quiero que sea negro. Tuc, guardan. Reinician el server o usan NoDaemon. Y está todo mucho más ordenadito. Fíjense que ahora mi fondo es negro. Voy cambiando a medida que necesito las cosas. Bien. Se desaconseja en los servidores estos tener, para probar en local está bien tener imágenes. Yo lo que hice es hostear la imagen en la nube porque es lo que se hace en realidad. Uno cuando tiene toda la lógica de la aplicación, en realidad sube solo la lógica y después los archivos estáticos en general los almacena en lo que se llaman Content Delivery Networks, que son como discos duros en la nube que son especializados en solamente dar contenido estático. Es como que las páginas web nuestras lo único que queremos tener es lógica de negocios y no tanto la parte de frontend y estilos y esas cosas. Sí, la lógica de frontend en HTML, pero em, no las imágenes, iconos y todas esas cosas que son una carga extra para nuestro servidor. Lo que nuestro servidor tiene que hacer es dar códigos nada más y no estar pasándole la imagen a este, la imagen a este, la imagen a este y así porque eso toma mucho tiempo y hay estructuras en la nube que están hechas solamente para que la gente descargue imágenes. Bien, esto es un poco la intro que quería darles antes de que ustedes puedan saltar a leer esto. Acá está explicado, public, source, middlewares, controllers, modelos. Los middlewares los vamos a entender mucho mejor cuando veamos autenticación. La idea es que nosotros cuando tenemos una ruta, ¿bien? Em, nosotros lo que vamos a hacer es app.get y acá vamos a tener una ruta, autenticar por ejemplo. Se llama middleware porque acá nosotros vamos a tener lógica que se ejecuta paso a paso. Por ejemplo, authenticate. Una función que va y se fija en la base de datos si tu usuario y tu contraseña coinciden. Authorize, por ejemplo, si tu usuario y tu contraseña coinciden, estás logueado, después me fijo si sos un admin o si sos un usuario y así. Se ejecutan todos estos middleware hasta que llegas al final y esta ruta está como protegida, ¿no? Se llama middleware porque está como al medio. Es un ejemplo, ¿no? Em, Y modelos es algo que también lo vamos a entender mucho mejor. Ustedes ya tienen la carpeta. Es más, ahora no deberían tener modelos acá. No sé si ya implementé un... No, no implementé nada. En modelos ustedes tendrían cuestiones para verificar esquemas de bases de datos, ¿no? Por ejemplo, si están usando MongoDB. ¿Usaron MongoDB ya en algún momento? Sí, profe, el semestre pasado. Excelente. Entonces esto es mucho más fácil. En MongoDB, supónganse que ustedes tienen una base de datos de usuario y contraseñas, ¿no? User, lo voy a poner en texto plano. Usted, esto estaría hasheado en realidad, ¿no? Santi, password, Santi 1, 2, 3, ¿no? Supónganse que tienen algo así. En Mongo vos podrías tratar de enchufarle a la misma base, o sea, la misma colección, un objeto que además acá tenga cualquier cosa, ¿no? Puntos 125.000, ¿no? Y esto la base de datos te lo va a tomar. Lo que vos harías en modelos es hacer como una plantilla de objetos que tenés que respetar antes de meter a la base de datos algo y lo verificas antes, ¿no? Un poco para eso está. El modelo es que, no sé, imagínenselo, no está programado, pero el objeto tiene un campo nombre y un campo contraseña de tipo ta y ta. Entonces, si vos tratás de meterle algo más a distinto a la base de datos, falla acá y no falla
No falla en la base de datos porque tampoco va a fallar en un Mongo. Las bases de datos relacionales son más estrictas con estas cosas, las no relacionales son mucho más permisivas, por eso metemos estas cosas ahí. Eso se llama un esquema, ¿ven? Entonces ustedes tienen un esquema con Mongoose y pueden usar esto como middleware después para verificar algo antes de meterlo a la base de datos. Rutas lo vimos de recién. Y servicios son APIs que yo llamo de otros servidores que están por ahí. Por ejemplo, porque, no sé, quiero actualizar la hora de mi sistema, quiero obtener el clima de un servidor de clima, podría tenerlo acá cargado. Los servidores se comunican con otros servidores todo el tiempo. Y después utils es donde metemos todo el código que no sabemos dónde poner en otro lado. Dicho mal y pronto. En general están ahí las funciones que nos ayudan a hacer cosas, no sé. Por ejemplo, transformar tiempo de un usuario a otro o cosas así. En vistas vamos a poner archivos en general de frontend. Acá no lo tenemos implementado porque hay que hablar de algunas otras cosas antes de hacer esto que requieren entender que la gente no programa en HTML así como así. Bien. En general uno, en vez de hacer cosas como esta, utiliza unos frameworks que te permiten hacer esto de alguna forma un poco más fácil. Por ejemplo, H1, hola, y uno programa esto, que es mucho más fácil y más rápido, y después el mismo framework te lo transforma a esto cuando se lo va a servir al cliente. Bien. Por último, esto del archivo .env, y por eso yo les decía lo de Git. Hay un archivo muy importante, yo no lo tengo acá porque estaba usando Docker acá, pero que se llama .gitignore. Y lo que hacemos acá nosotros es hacer que Git ignore ciertos archivos del repositorio para que no los suba y los publique. En Clean Architecture acá hay dos cosas muy importantes que no tienen que ir arriba. Por ejemplo, acá no modules es un archivo que nosotros no queremos que se traquee. Y el otro es el .env, muy importante. .env viene de las variables de entorno por environment. Y es un archivo que en realidad después nosotros en la nube lo subimos a mano, lo configuramos de otra forma, donde están las credenciales, los puertos y todas las configuraciones sensibles que no tienen que estar hardcodeadas en el código. Por ejemplo, nosotros, fíjense, en nuestro server feo, teníamos hardcodeado acá puerto igual a 3005. Esto está mal. Nosotros, esta configuración no tiene que estar visible en el código. Es algo que ve la gente de deployment y de DevOps. Lo que hacemos nosotros es lo ponemos en un archivo .env, lo definimos como una variable así, port igual a 3005, y en nuestra aplicación usamos, fíjense, esto. Leemos el puerto desde el environment. Para eso tenemos un archivo en config source, no, perdón, acá en config, que lo único que hace es levantar, esto es muy estándar, .env, porque dot es punto, env es esto, es leer de ese archivo las configuraciones y este simbolito de OR es, si no está la configuración en el archivo, usa este número por defecto. Es importantísimo que ese archivo nunca se publique. Acá en este punto .env nosotros vamos a tener, por ejemplo, la Mongo password, ¿no? User y password. Vamos a tener el token de Google. Una forma muy fácil de que te echen de un trabajo es publicar este archivo en Internet. Ahí no hay vuelta atrás.
Siempre en el punto git ignore, y bueno, esto para que lo vayan ya teniendo en cuenta, y es una de las cosas importantes de la arquitectura limpia, que lo tienen explicado acá. Fíjense, acá tienen un secreto, ¿no? Ya, de, de ejemplo. Ok, chicos, hasta acá, ¿todo bien? ¿Dudas, consultas? No, profe, todo claro por mi parte. Bien, lo último que les voy a decir, si no hay dudas, para que tengan para trabajar bien, repasen lo que es los métodos HTTP, que me dijeron, bueno, que ya los habían visto. En Express es muy fácil hacer estos. Ahora tenemos la arquitectura limpia, ¿no? Rutas, ¿no? Router.post, router.delete, router. Y acá pueden ir definiendo ustedes todos los métodos HTTP. Ahora, por cómo funcionan estos métodos, lo que busca el router es que en la cabecera del request que llega sea correspondiente el método con el handler del servidor. Probar métodos GET es súper fácil porque el navegador usa métodos GET. Entonces venimos al navegador, le damos a la URL y eso es un GET. Probar métodos POST, que son los otros que se usan mucho, por ahí no es tan fácil. Yo les expliqué Postman la semana pasada. No, ¿no? ¿Sí? ¿No? Creo Yo que no me sí, acuerdo. profe. Bueno, no importa. Creo que está en en alguno de los apuntes que sigue. Postman es para probar rutas, para probar servidores, tiene un montón de cosas. A nosotros lo que nos va a interesar es probar los métodos REST, particularmente GET y POST. GET es súper fácil. Va, son todos medio fáciles, pero tampoco son. Fíjense que yo le hago un GET al 3005 y obtengo, acá me muestra el código HTML, ¿no? No me muestra, igual lo puedo visualizar. Bueno, mi servidor está corriendo y bueno, no se conecta a internet, pero un poco trata. No importa, lo importante es que están buenos para probar métodos POST, donde nosotros tenemos que poner muchas veces algo en el mensaje, información que viaja al servidor, que no es solamente dame lo que tengas en ese endpoint, sino dame lo que tengas en ese endpoint y aparte toma la información que vos necesitas. Por ejemplo, le mando un JSON. Y acá está bueno para ir probando los métodos POST, que por ahí son un poquito más complicados. Bueno, acá me dice router no found, no tengo ningún método post acá, pero los puedo ir agregando. El software es gratis, eh, lo pueden bajar, usar todo lo que quieran. Tiene un montón de otras cosas. Si quieren explorarlo, está bueno tenerlo. Eso les dejo de tarea, que bueno, que lean el apunte, traten de hacer los ejercicios y entender los métodos HTTP y bueno, para probar con Postman, em, para, para ver que su servidor está funcionando bien como tiene que funcionar. El trabajo final de la materia, ustedes lo pueden hacer con Postman, por ejemplo, para interactuar con el servidor. No hace falta que tengan páginas web para registrarse, loguearse, hacer todo eso. Entonces por ahí está bueno si en algún momento les empieza a costar la parte de front o eso, Postman se los resuelve bastante fácil y con eso ya lo pueden hacer. Bien, chicos, dicho esto de Git, yo lo que voy a hacer es, ya que están a esta altura, tengo un repositorio de Git que tengo código que hemos hecho durante clases, que estuvimos dando en la edición pasada de esta materia, que es bastante nueva. Y la idea es, bueno, avanzar un poco hasta que nosotros podemos tener ejemplos que no están tampoco explicados ni organizados acá, y un poco eso está bueno. Pero para el que
el que ya haya estudiado y hecho los ejercicios y necesite una guía capaz de cómo hacer las cosas, yo les voy a publicar acá el repo este. Bien, con ejemplos vistos en los encuentros sincrónicos. Este código que estamos viendo por ahí que les muestro yo va a estar subido a este repo y ustedes lo pueden clonar y pueden publicar cuando haya contenido nuevo que vayamos viendo, me pregunten dudas y hacemos algo en vivo. Cuando yo sobre todo abro el VS Code y empiezo a hacer cosas acá, ¿no? Para mostrarlas. Ahí ya lo tienen. Por eso les pregunté de GitHub si más o menos se ubicaban como clonar un repo y tener el código en su local. Creo que les va a servir eso. Les recomiendo que no se pongan a quizás explorar mucho más allá de las clases donde estamos, porque si entran, no sé, a la clase 8 y se ponen a ver eh, middleware de autenticación y cosas así, no van a poder probablemente entender mucho de qué se trata. ¿Ok, chicos? ¿Algo más? Sí, profe. Sí, ¿Necesario? sí, profe. Bueno, están bien, ¿no? Van a poder. No les dije nada que fuera muy chino, ¿no? Obviamente no es fácil esto, pero un poco que sacar el susto siempre acá. Bueno, tomo el silencio como un sí. Mucha suerte, manden dudas, me quedo un ratito si alguien quiere charlar algo y si no, nos vemos en la próxima reunión, ¿ok? Gracias, profe, nos vemos. Perfecto. Chao, Adiós. profe, gracias. Gracias, Chao, profe. profe.